Hola, un saludo especial a todos que estáis ahí desde Madrid, España, porque sabemos que tenemos algunos amigos en otras partes del mundo que muchas veces se han conectado con nosotros. Así que un saludo especial. Hoy hace mucho calor, empieza el verano, van cambiando las cosas, ya tenemos más libertad de salir a las calles y pues nada, la vida va volviendo a una nueva normalidad, ¿no? Que esperemos que puedan ser de provecho para todos, que todos ya estéis de vuelta a vuestros trabajos y todo muy normal. Y no nos olvidemos de que el Señor es el Dios que provee y Él quiere proveer para cualquier uno de nosotros que podamos haber quedado sin trabajo durante este tiempo, ¿no? De la cuarentena. Eh, Decir que queremos orar por ti, envíanos tu petición de oración y estaremos orando. Hoy continuamos con la gran aventura que hemos empezado. Es como una historia que se revela a nosotros y cada vez que la vemos, cada vez que leemos, encontramos otras cosas nuevas. Yo mismo esos días estudiando con vosotros he estado recordándome de algunas cosas y aprendiendo cosas nuevas con lo que nos enseña Dwight. Así que vamos a pasarle a él porque él tiene mucho que decir hoy. Muy buenas tardes a todos y a todas. Seguimos en Hechos capítulo 9 y pues acabamos de la última vez de la semana pasada, pues hablamos acerca de la conversión fascinante de Saulo, ¿no? En una conversión radical, diferente que los demás, porque en un sentido, Saulo, todavía Saulo, no tenía realmente, nos parece, la opción de aceptar o rechazar a Cristo, ¿no? Que fue escogido y así. Eso es una otra señal, comprueba de que Dios es capaz de salvar a las personas que normalmente sabemos es el caso y especialmente en la Biblia y pues a lo mejor para la inmensa mayoría de nosotros es que una persona primero reconoce su necesidad espiritual, se da cuenta que es pecador y, y está dispuesto a dejar atrás cualquier cosa que no agrade a Dios, eso se llama el arrepentimiento, y que luego pues recibe a Jesús como Señor y Salvador de su vida por fe y experimenta el nuevo nacimiento. Pablo lo recibió, o sea, Pablo experimentó el nuevo nacimiento, pero de una manera pues bastante diferente, pero Pablo tampoco no era cualquier, que el que había sido el perseguidor más brutal, más fiel a la iglesia, pues empezó a ser el predicador, el evangelista, el gran misionero de la fe Y perseguido. y perseguido. Y dejamos la última vez que Saulo, pues él dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. O sea, y todos los que oían estaban atónitos, versículo 21, capítulo 9. Y decía, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a ese vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Wow. Vamos a pensarnos un minuto. Pablo siendo fariseo, siendo miembro del Sanedrín, pues había estudiado a los pies de Gamaliel. Esta gente sabía su Biblia, claro, la Biblia para ellos pues era el Antiguo Testamento. Lo sabían de arriba para abajo, de adentro para afuera. O sea, muchos lo tenían casi como memorizado todo. Vamos a imaginarnos, ¿no? Eso es mucho. Y entonces, Pablo, es interesante, Pablo sabía muy bien pues todo, ¿no? Hasta yo pienso, ¿qué es lo que él hacía? eh, Enseguida, yo me imagino uno de los argumentos que él utilizaba en ese tiempo, pues era
el famoso capítulo 53 de Isaías, ¿no? Que habla sobre el siervo sufriente, ¿no? Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como le estimamos, o sea, habla de Cristo perfectamente, ¿no? Pero habría sido interesante tener un pues, documento de estos argumentos que Pablo utilizaba, comprobando desde las Escrituras que Jesús era el Cristo, ¿no? Pero y así empezamos ahora, empezando capítulo 9, versículo 23. Dice, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Como ha dicho Mara, Pablo enseguida, en vez de ser el cazador, ahora es el cazado. Y la caza, perdón. Y ahora es interesante, en el tiempo, en la manera que escriben los autores del Nuevo Testamento, Lucas dice, pasados muchos días. Bueno, eran 3 años, eran muchos días, casi 1000 días, ¿no? O más de 1000 días. ¿Por qué sabemos eso? Porque Pablo, en su carta a Gálatas, pues dice que después de su conversión fue a Arabia 3 años y luego volvió a Damasco y luego fue a Jerusalén. Y por alguna razón que no sabemos, pensaríamos que Lucas, muy dado normalmente meticuloso. Sí, meticuloso los detalles que habría de ir. Luego Pablo fue a Arabia 3 años donde fue discipulado por el Señor y no sé qué otro. No, dice pasados muchos días. Bueno, muchísimos días pasados. Bueno, no pasa nada, solamente porque así, pues, y eso está comprobado de que sí, Pablo sí fue, eso es, bueno, además lo dijo él mismo, y así. Entonces, pasados muchos días, en paréntesis 3 años, los judíos resolvieron consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. No era quizás una manera muy digna, ¿no?, de escapar, pero escapar es escapar, ¿no? Es como mi padre una vez dijo, de que mi padre hace muchos años, pues volaba avionetas, o sea, pequeños, ¿no? Y le dije que alguna vez sí había tenido un aterrizaje difícil o forzado, ¿no? Y le dije, mira, la definición es así: cualquier aterrizaje en que sales caminando del avión es un aterrizaje de éxito, sea de la manera, ¿no? No importa el miedo que ha pasado. Sí, lo importante es haber salido vivo, y eso fue también con Saulo, ¿no? Cuando llegó luego, dice, a Jerusalén, ahora Pablo sube. ¿Y por qué se dice sube a Jerusalén? Es una manera de geografía, ¿no? Porque Jerusalén estaba, pues, varios cientos de metros de altura más encima del resto del país. Es como de subir a Madrid, por ejemplo, en la meseta de Madrid. Dicen de Jericó que subieron a Jerusalén, que bajaron a Jericó, es que estuvo más bajo de altura. Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Han pasado 3 años. Y todavía dudan. Sí, porque bueno, ha sido bulos quizás, o bueno, una cosa, bueno, vamos a ver. Y luego, es como dije el otro día, hace ya un tiempo, vamos a imaginar que alguien como Bin Laden, que se entrega a Cristo, o sea, y luego aparece a tu iglesia, a mi iglesia, y ¿qué hacemos, no? ¿Llamamos a la poli? ¿O qué hacemos, no? ¿Vamos corriendo por la puerta trasera o no sé? Pero bueno, y aquí es interesante. Entonces Bernabé, cuyo nombre significa hijo de ánimo. Bernabé, uno de los héroes del Nuevo Testamento. Y no tan reconocido, yo creo. Sí. Era Bernabé, ¿no? Fue él que vendió un terreno bastante grande, dio todo el dinero, pues, a la iglesia. Y aquí vemos a Bernabé de nuevo en acción, pues así, abogando, pues, por Saulo, ¿no? Todavía Lucas le está llamando Saulo.
Entonces Bernabé, tomándole, le trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Entonces, bueno, Bernabé pues hizo bien, ¿no? Dice, oye chicos, calmaos, yo le conozco, su conversión es real, es otro hombre, Es genuina. es uno de nosotros ahora. Se dice en la vida de la vida cristiana, sabemos la relación que Pablo luego tenía con varios de sus discípulos, Timoteo, Tito, muchos otros, ¿no? Pero vamos a escoger Timoteo, porque bueno, de que en la vida cristiana todos nosotros necesitamos a un Pablo. Un Pablo que como Timoteo, que fue como mentor, fue como padre o quizás madre espiritual, una Paula o un Pablo, ¿no? Pero alguien que realmente ha sido como un padre espiritual o una madre espiritual para nosotros. Todos deberíamos tenerlo. Y entonces, y también deberíamos tener por lo menos un Timoteo o una Timotea, ¿no? O sea, personas que nosotros estamos discipulando, personas que estamos nosotros mentoreando, ayudando en su fe. ¿Eh? Entonces, y también todos necesitamos alguien como un Bernabé, por lo menos uno, y quizás más. Alguien que sea como un abogado, alguien que siempre esté luchando, alguien, muchas veces este tipo de gente se llama la gente del balcón, la gente que está en el balcón de la ópera, están mirando hacia abajo y están aplaudiendo, están ahí, están en las gradas del estadio y nosotros corriendo y todo, están ahí animándonos, gritándonos así, vaya, vaya, tú puedes así. Si no tenemos por lo menos una persona, ojalá todos tengamos 2 o 3 o 30 personas, nos vamos a morir por desánimo, nos vamos a tirar la toalla, porque es así. En la vida cristiana necesitamos, y nosotros también necesitamos permitir que Dios nos use a nosotros como Bernabés a otras personas para animarles, para abogarles, en este caso, lo que hizo Bernabé por el bienestar de Pablo, ¿no? Bueno, sigamos. Y Pablo hablaba denodadamente, que eso es con denuedo, en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero esos procuraban matarle, todo el mundo buscando matarle a Pablo. Bueno, bienvenido a su nueva vida cristiana, ¿no? Se dice hay una especie de que Pablo, en una de las primeras cosas que entró al entrar en una ciudad para evangelizar, ¿y qué tal aquí? ¿Cómo son los cárceles? Porque tarde o temprano se quedó ahí, ¿no? Y muchas veces escribió, ¿no? Libros claro, desde claro. la cárcel. Y muchas veces escapó por los pelos, o sea, de que por poco, o sea, le apedrearon. El otro día leyendo una de las cartas, no me acuerdo cuál era, que él hablaba del gozo en el Señor y estaba en la cárcel, pero estaba probando el gozo del Señor en su vida. Sí, sí. Y versículo 30, cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Eso para, pues, que se den cuenta que eso está mal, y Pablo, pues, mejor salirse de Jerusalén por un tiempo. Pues, un tiempo, también varios otros años, así que, porque luego no sabemos nada más de Pablo hasta bastante después, creo que es capítulo 13 o 14. Entonces, Pablo está en exilio, es decir, no, está ahí en Tarso para un propósito. Está en cuarentena, sí. No, se cree de que tanto como Arabia, como luego de Tarso, que Pablo fue ahí para estar, pues, enseñado, para discipulado. Aprender, estudiar. Exacto. Entonces, luego, aquí en versículo 31 tenemos este dicho que dice, este versículo. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. No solamente las iglesias crecían en número,
sino también crecían en como en profundidad, que se multiplicaron, donde había 2 iglesias, luego 4, luego 8, luego 16, luego así. Aquí es interesante, recordemos que el libro de Hechos no es una historia exhaustiva de la historia de la iglesia primitiva. Lucas incluye mucho, pero algunas cosas no. Fue dirigido por Dios para escribirlo, pero porque aquí dice, y las iglesias en Judea, Galilea y Samaria. Hasta ahora no hemos oído nada de iglesias de evangelismo. Había evangelismo. Jesús dedicó mucho tiempo en Galilea, pero no sabemos nada de ninguna iglesia establecida en Galilea hasta ahora. Bueno, se supone de que al principio de capítulo 8, cuando los discípulos fueron expulsados de Jerusalén por persecución, pues algunos pues se fueron al norte a Galilea. ¿Y por qué no? Muchos de los discípulos venían de Galilea, y quién sabe es que pues así, de alguna manera u otra, se establecieron, se evangelizó y se establecieron iglesias en Galilea también. Así que, y recordemos que luego, pues que hay mucho de la manera que la iglesia primitiva creció todo en ese tiempo fue en plan totalmente exponencial. Así. Bueno, pero qué versículo, ¿no? Y había paz, parece que la persecución, pues había, o las iglesias en medio de la persecución tenían paz. Que a lo mejor así, yo creo que la persecución no bajaba mucho, pero que tenían paz por toda Judea, Galilea, Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor. Un temor sano, una reverencia. No es que estaban así asustados, andando así, no temblando, no. Una reverencia sabiendo quién es Dios, el creador del universo, el autor y respeto. Y acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Wow. Ahora, al final del capítulo 9, vemos más milagros, que tampoco nos debería sorprender, que dice en versículo 32, y aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Lida era una ciudad cerca de hoy en día lo que es Tel Aviv, la segunda ciudad de importancia de Israel. Y aquí es la primera vez que se utiliza la palabra santos, ¿no? Muchas veces en el idioma de hoy, sobre todo, no es un santo acerca de una persona que luego después de su muerte. No. La Biblia nos dice un santo. Pablo en sus cartas, por ejemplo, a los santos que están en Éfeso, es equivalente a creyente. Sí, es que a veces tenemos mucho, pues yo no puedo considerarme un santo, yo me conozco, yo sé que no soy, ¿no? Santa, pero debemos siempre acordarnos que no es mérito nuestro. La santificación en nuestra vida es porque Jesús vive en nosotros y Él es santo. Entonces no debemos tener miedo a esta palabra, ¿no? Porque somos santos, a los santos de la iglesia, somos los santos que seguimos a Cristo. Y no es mérito nuestro, todo es al contrario, es todo por gracia y mérito del Señor. Eso es, sí. Bueno, y halló ahí uno que se llama Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. 8 años, mucho tiempo. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y a tu cama. Es como Jesús cuando dijo al paralítico sube y lleva tu lecho, o sea, haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Casi siempre cuando vemos señales, milagros, realmente obras divinas de Dios, pues es un propósito claro para el beneficio del propio, que este chico, 8 años, pero que también para el beneficio que otros crean. Y así, y eso fue así. Sigamos versículo 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía.
Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba ahí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde se rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos ¡Qué momento que tan Dorcas bonito! hacía cuando estaba con ellas! Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó. Qué historia más bonita, ¿no? Eso El quizá... impacto que esta mujer tenía en su comunidad, vamos, porque en esta época solían pagar a la gente para venir a llorar en los entierros. Y aquí es obvio que no era así, porque todas que estaban ahí estaban mostrando los vestidos que Dorcas estaban ahí de voluntad propia. Quiero estar aquí llorando la ausencia de nuestra amiga que nos ha servido tanto, nos ha amado, ha dado lo mejor que tenía de ella, lo que podía hacer lo estaba haciendo. Me encanta esta historia. Y sin duda Pedro se estaba recordando muy bien del tiempo que Jesús levantó, pues resucitó a una niña, Talita, y dice Talita cumi, que quiere decir Talita, sube, levántate. Y Jesús también le dijo que todo el mundo que salga de la habitación. Si Pedro estaba invitando perfectamente a su seguidor. Sí, a su Señor. A su Señor, bueno. Y que decía, todos que fuera, y luego arrodilló y oró. Dice, Tabita, levántate. Y abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Y eso fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Otra vez, las señales y milagros sirvieron pues también para que otros creyeran, ¿no? Y esto, mira, una vez, Dios no ha cambiado. Y hoy en día, pues, y se oye, y también aquí, pero se oye mucho también en diferentes lugares donde realmente hay milagros, sanidades, libertaciones, realmente obras increíbles que Dios hace y está causando, ¿no? Muchas personas, ¿no? En países del Medio Oriente donde el Islam, pues muchos tienen visiones, sueños de Jesús, que les está llamando a seguirle, ¿no? Y entonces, de estas cosas que leemos en el libro de Hechos, no hay ninguna razón porque Dios no puede seguir trabajando, obrando en medio nuestro hoy en día. No hay y nosotros personalmente creemos que cuando hay una necesidad de sanidad o algo, Dios es capaz de sanar. Dios es capaz hasta de levantar de los muertos como esto. Dios es capaz de hacerlo. Y no quiere decir que lo va a hacer siempre, pero Dios es capaz de hacerlo. Y aquí dice, aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón, curtidor. Y aquí quizás es interesante notar, Pedro, sabéis que uno quizás de todos los apóstoles, él tenía pues un problema quizás con los no judíos, con los gentiles, porque Dios tuvo que obrar mucho en Pedro. Luego vamos a ver en el capítulo 10, Pedro tiene esta visión de los animales que son inmundos y Dios le manda a matar y comer, y ay, no puedo. O sea, Pedro también se confundió una vez en Jerusalén. Pablo tuvo que regañarle porque hasta rehusó sentarse con los gentiles y tal. Bueno, Pedro, pero aquí vemos que Dios estaba obrando, porque dice aquí que se quedó en casa de un cierto Simón, curtidor. Un curtidor era una persona pues que trabajaba con los pieles de animales, que era una profesión bastante desagradable
vista, pues no será a lo mejor por el olor y todo eso, pero en cuanto, porque los judíos, pues al tocar un animal muerto, pues se consideraban inmundos y tienen que aislarse, apartarse y tal. Entonces no era una profesión muy agradable. Respetable. Sí, sin embargo, le vemos a Pedro quedándose muchos días así en casa de Jope con este hombre, Simón Curtidor. Bueno, pequeño detalle. Una cosa es para terminar, esas personas como esa Dorcas y otros, también muchos otros, ¿no? De que fueron Lázaro, por ejemplo, Elías, que también en el Antiguo Testamento pues oró, y el hijo de esta viuda pues se levantó. Estas personas fueron resucitados a su vida antigua. Quiere decir que volvieron a morir más tarde, una sí. vez para siempre, o sea, así. Y en cambio, y no lo debemos confundir con la resurrección de Jesucristo, que resucitó a una vida nueva, eterna, para no morir más, Jamás. claro. Entonces, un pequeño detalle, es obra de Dios, es un milagro, pero todas las personas fueron resucitadas para morir otra vez, pero a su antigua vida. Resucitar trajo gloria al nombre de Dios, Sí. ha traído gente, entonces tuvo un propósito Total. muy especial. Sí, sí. Y Sí, sí. Así que, pues, nada, terminamos el capítulo 9 y Dios mediante el martes que viene, pues empezamos con capítulo 10, que es una historia fascinante de un encuentro divino entre un hombre Cornelio y el apóstol Pedro, que es, bueno, fascinante, ¿no? Y si quieres leerlo de antemano, pues para tener una idea. Pues animamos que ahora, teniendo un poquito más de tiempo, quizás en el verano y vacaciones, pues lleváis vuestra Biblia y podéis estar estudiando a la vez. Vamos a continuar con esto, quizás algunas semanas no podremos, pero en general queremos continuar y terminar este libro y ya veremos lo que estudiemos después. Así que os dejamos y hacemos una oración para terminar. Vamos a hacer. Gracias, Señor, por lo que leemos, la emoción que sentimos, lo que sucedió en el libro de Hechos hace 2000 años, más de 2000 años. Pero sabemos que tú no cambias, que eres lo mismo ayer, hoy y para siempre. Y gracias por esos ejemplos de fe que podemos seguir. Y gracias también por los ejemplos que podemos así de aprender, quizás para evitar, porque la gente tampoco eran perfectos, tampoco lo somos nosotros, y podemos aprender de ellos, Señor. Pido, Señor, que nos ayudes en esos días de calor, pues para pensar en ti, de reflejarnos en ti, Señor, y protégenos que en medio que todavía estamos con el tema del COVID y las diferentes necesidades. Ayúdanos con las nuevas libertades que tenemos. Te pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues nos vemos. Adiós. Hasta luego.